En 1998, en una mansión en Europa, un experimentado científico ha desarrollado una innumerable cantidad de criaturas biológicamente alteradas, con el fin de controlar la vida y la muerte. El caos se desata en el lugar, y en eso llegan unos agentes especiales, encargados de investigar el lugar, rescatar a la gente y acabar con las siniestras monstruosidades, antes de que atenten contra la humanidad. En este video les he traído las curiosidades más destacadas de esta entrega. Aunque el juego tiene lugar en un país desconocido de Europa, se da a entender que el escenario está en Inglaterra o Escocia en el Reino Unido, debido a que el coche de los agentes es del tipo volante a la derecha, lo que es una característica de los coches británicos. El notable acento británico del Dr. Kurian también sirve como indicador. A pesar de que la introducción del juego muestra la fecha del 18 de diciembre de 1998, el juego en realidad tiene lugar el 20 de diciembre. El manual de Sega Saturn del juego reveló que el 18 de diciembre fue cuando Kurian desató sus experimentos con los no muertos y Rogan recibió el mensaje de Sophie. El AMS era una agencia del gobierno estadounidense responsable de las investigaciones penales y la recopilación de inteligencia en todo el mundo. Actualmente se desconoce qué significa AMS. El equipo de desarrollo de la entrega le preguntó al director de la serie, Takashi Oda, sobre esto. Indicó que si alguna vez creaban un juego basado en una época anterior a la Casa de los Muertos original, le gustaría explicar la fundación de la AMS. El desarrollador Sega AM1 creó un modelo de personaje alternativo para Rogan, llamado Rogan 2. Originalmente era un agente que llegó a la mansión Kurian antes que Rogan y Yi, y fue asesinado al comienzo del juego. AM1 lo transformó en un investigador de DBR, presumiblemente por creencias de que los jugadores no lo reconocerían. Rogan 2 todavía se puede jugar a través de un código secreto en la versión arcade, así como en el modo Saturn, exclusivo de la consola. El juego se desarrolló en poco más de un año. Sega M1 quería que The House of the Dead emulara películas de terror, atrajera un público adulto y se diferenciara de Virtua Cop, el shooter sobre raíles de 1994 de Sega M2. El equipo enfrentó limitaciones de tiempo, limitaciones de hardware y controversias sobre la violencia del juego. AM1 quería que el tono y la atmósfera del juego emularan las películas de terror. Las influencias incluyeron la serie de televisión de ciencia ficción Los Expedientes Secretos X, la película de suspenso y crimen de 1995 Seven y la película de terror de ciencia ficción de 1997 DNA. También vieron otras películas de zombies no especificadas. Además, Oda quería personajes moralmente grises, como los del manga Black Jack de Osamu Tezuka. Cuando se intercambiaron ideas sobre títulos de juegos, AM1 usó frases japonesas con temas de terror que parecían geniales cuando se traducen al inglés. The House of the Dead es una traducción simple de la frase japonesa Shinouye, la casa de los muertos. Otros títulos que se consideraron para la entrega incluyen The Horror Show, Zombie y The Deadly Dead. Según el personal de AM1, la idea de The House of the Dead se concibió antes del juego de terror de supervivencia de Capcom, Resident Evil, que se reveló 4 o 5 meses después del desarrollo de The House of the Dead. Aunque impresionado por Resident Evil, AM1 decidió no preocuparse por él, para centrarse en hacer que la Casa de los Muertos sea más original. El personaje de Thomas Rogan se parece al personaje de Brad Pitt, el detective David Mills, de la película de suspenso y crimen estadounidense de 1995 Seven, cuyo director de la serie, Takashi Oda, ha declarado que inspiró los juegos de The House of the Dead. Sega M1 nombró al personaje Yi porque quería hacerlo misterioso. El nombre tiene un significado especial y hay más acerca del personaje que aún no se ha revelado. El director Takashi Oda declaró que si el equipo alguna vez desarrolló una precuela de la entrega original, el significado del nombre de Yi sería una parte importante de la misma. También afirmó que las frecuentes apariciones de Yi no son necesariamente intencionales.
El diseñador de The House of the Dead, Hiroyuki Taguchi, declaró que una vez que el desarrollador Sega M1 comenzó a detallar la mansión Kurien, ellos no querían detenerse, querían crear cada detalle, hasta el borde de las puertas. El Dr. Kurien fue concebido como un personaje llamado Mr. Happy, que fue descartado porque se parecía al personaje principal de la película de terror de ciencia ficción de 1933, El Hombre Invisible. Sega M1 se decidió por una apariencia más humana, que cambió poco en el desarrollo. Kurien recibió un nombre diferente al principio. El diseñador de juegos de The House of the Dead, Hiroyuki Taguchi, se ha referido a esta iteración como Doctora porque no sabe cómo deletrear el nombre original. La Casa de los Muertos fue concebida como un juego de temática paranormal. Esto fue descartado a favor de los zombies. El desarrollador Sega M1 quería que el juego fuera realista y para adultos. Sin embargo, el director Takashi Oda quería diferenciar a los enemigos de la Casa de los Muertos de los zombies, llamándolos criaturas y describiéndolos como creados y copiados, en lugar de muertos vivientes. El director evita usar la palabra zombie en el universo de la serie porque cree que no es original. Los sitios web, los medios impresos y el fandom todavía llaman erróneamente a los enemigos zombies, monstruos u otros términos. A lo largo de la serie, se ha priorizado la individualidad visual de las criaturas y jefes, siendo considerados los personajes principales. La mayoría de las criaturas originales de esta entrega se diseñaron rápidamente y sin bocetos. Las ideas para ciertas criaturas llegaron a Sega M1 en un instante como un monstruo de Star Trek, y los diseñadores tuvieron libertad creativa sobre sus apariencias. Sega M1 definitivamente quería algunas criaturas obesas y otras que manejaran motosierras. Los diseños de los monstruos evolucionaron en gran medida a lo largo de la producción, y AM1 incluso eliminó una criatura porque se parecía a una anciana humana. Anticipando que los mercados extranjeros requerían que se censurara la violencia en el juego, Sega M1 permitió que los operadores de salas de juegos cambiaran el color de sangre de la entrega de rojo a verde. El arte conceptual del Magician, como se ve en el manual de Sega Saturn de este título, parece sugerir que él es una especie de cyborg o un ser producido artificialmente. También se muestra que originalmente fue designado como tipo B1, una idea descartada para el combate contra el Magician. Involucraba un Magician perfecto, con alas de ángel que no podía ser derrotado. El Dr. Kurien, expiando sus acciones, habría abrazado al Magician, quien se autodestruyó. En el final malo, el Magician se fue volando y el mundo fue destruido. El nombre del Hangman en el prototipo de construcción de arcade de The House of the Dead era de Villon y su número de tipo era 16. En su prototipo el Keriot recibió originalmente el nombre de Baco, el dios romano de la agricultura, el vino y la fertilidad. Él era el único enemigo que se animaba a través de la captura de movimientos. Un miembro de Sega M1 realizó los movimientos usando una escoba para representar la bardiche del Keriot. Originalmente, cuando el Keriot sufrió daños, las piezas de su armadura volaron y se convirtieron en proyectiles que el jugador necesitaba derribar. Una vez desarmado, persiguió a los jugadores por una escalera que se encontraba a través de una entrada secreta a la chimenea. Según el programador de M1, Koji Oto, la idea fue descartada porque los jugadores tenían problemas para averiguar qué armadura disparar. El ermitaño es el único jefe que no se pelea en el capítulo final. No está claro por qué, aunque es posible que los desarrolladores no desearan que el jugador luchase contra el mismo jefe en 2 capítulos consecutivos. En su arte conceptual se veía algo diferente. Según el diseñador de juegos, Sophie era originalmente un personaje jugable más intelectual llamado Carol. El desarrollador Sega M1 quería que los jugadores se sintieran como si Sophie fuera su verdadera prometida, animándolos a seguir jugando para vengarla. Con respecto a su supervivencia, AM1 afirmó que Sophie es el personaje más fuerte y simplemente se desmayó por la conmoción. Una idea descartada tenía a Sophie como villana. Después de encontrar su bolso y colgante, los jugadores se encontraron con Sophie como una criatura y se vieron obligados a matarla. La idea fue revisada al principio de la fase de planificación de The House of the Dead 2, pero fue descartada nuevamente. Ella comparte su nombre con Sophie Richards, un personaje salvable del título Dead Rising. Las dos no parecen tener mucho en común, aparte de los peinados cortos y ser personajes en juegos de zombies.
En la Casa de los Muertos original, hay una variante no utilizada de Bentley, con el nombre de archivo debug. Hay una criatura parecida a Rubin sin usar, en la Casa de los Muertos original, con el nombre de archivo Lubin. Él está sin camisa, usa un sombrero, y luce lo que parecen ser letras griegas en su cuerpo. En octubre de 2020, el monstruo Samson de la primera entrega ocupó el cuarto lugar en la lista de Sega de los 5 mejores momentos de miedo en Sega Games. Sus apariciones repentinas y su motosierra acelerada fueron vistas como sorprendentes. El color determinado de un Evitan se deriva del entorno en el que se produce. Los Evitanos de colores más claros se encuentran en áreas más limpias y esterilizadas siendo el Evitan verde, mientras que los Evitanos más oscuros se encuentran normalmente en aquellas que están contaminadas y saturadas de suciedad, siendo el Evitan negro. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te pareció esta entrega? ¿Cuáles datos te gustaron más? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.